Bien, hermanos, vamos al último capítulo de hoy, que es el reino presente. Yo sé, hermanos, que estamos cansados. Yo estoy cansado. De hecho, yo debo estar más cansado que ustedes. Pero la verdad es que este es el capítulo, este y el último, para mí son los capítulos más emocionantes de esta clase, de este curso. Nosotros vimos cuando empezamos a hablar del tema del reino y sobre todo hablando de la teología bíblica, que para entender apropiadamente toda la Biblia, la clave es Jesús. Y vimos el texto en Lucas 24 cuando dice el Señor a los discípulos de Maús: oh tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice que empezando por Moisés y siguiendo a través de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y más adelante dice que Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. De manera que el Señor no solo está declarando que todo lo que tiene que ver con su venida, su muerte, su obra redentora, se encontraba en el Antiguo Testamento. Él está diciendo algo más que eso. Él está diciendo que para entender el Antiguo Testamento hay que comprender que ese es el tema. En esta lección nosotros veremos cómo se cumple en Cristo el Antiguo Testamento. El cumplimiento del tiempo. A primera vista, el Nuevo Testamento comienza de una manera un tanto extraña, con una genealogía. Hace muchos años estaba en Puerto Rico en casa de un pastor amigo que es un gran estudioso de las Escrituras, y su casa a mí me encantaba y me hacía daño, porque su casa era toda una biblioteca. Pero yo a veces tengo problemas con el asma y con las alergias, y por un lado me encantaba estar en medio de tantos libros, pero por el otro lado me hace daño. Y un día, curioseando en su biblioteca, me encontré con un libro del 1880 y algo, edición original. Y después conseguí el libro en su edición original del 1800 y pico. Es un tesoro que yo tengo en mi biblioteca. Y es básicamente sobre Mateo 1:1 y Mateo 28:20. Nosotros tenemos en Mateo 1:1... este es el principio de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y en cierto modo es una forma antigua de decir, esta es la biografía de Jesús. Y Mateo termina diciendo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos la biografía y la promesa. Y lo que este autor presenta, Hugh Martin, un gran hombre de Dios del pasado, lo que Hugh Martin presenta en este libro es: ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la biografía de Jesús, pero no la promesa de su presencia? Que entonces diríamos, wow, qué maravilloso fue este hombre llamado Jesús, pero qué pena que ya no existe más. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la promesa de su presencia, pero no su biografía? Que nosotros sabríamos que alguien llamado Jesús está presente con nosotros, pero nosotros no sabemos cómo es, ni qué hizo, ni nada. Nosotros tenemos la promesa de su presencia, pero junto con su biografía. Y eso sí es glorioso, porque nosotros podemos ir al Nuevo Testamento, ver los evangelios y saber que ese Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero así comienza el Nuevo Testamento, con una biografía. Sin embargo, si nosotros recordamos las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, entenderemos que estos primeros libros del Nuevo Testamento simplemente nos están diciendo, este Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahora, antes de la venida de Jesús, Dios prometió enviar un mensajero, enviar un heraldo. ¿Quién fue este mensajero? Juan el Bautista, que debía preparar el camino para el Señor. Tanto Malaquías como Isaías profetizaron acerca de este personaje. Juan el Bautista fue este heraldo que Dios prometió enviar.
En Marcos, capítulo 1, versículos 2 y 3, comienza de esta forma. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo que Juan el Bautista está diciendo es: ya se cumplió el tiempo, se acabó la espera, llegó el Señor. Y si vamos al texto de Isaías, nos vamos a dar cuenta que el que viene, ¿quién es? Dios mismo. Entonces dice: preparen el camino. Llegó Dios. Eso lo veremos en un momento. Luego aparece Jesús y dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que Juan el Bautista dice: aquí viene. Jesús dice: llegué, el reino de Dios. Vemos entonces que toda la esperanza profética del Antiguo Testamento viene a ver su cumplimiento en Cristo mismo. Él es quien transforma los términos y promesas del Antiguo Testamento en la realidad del Evangelio. Yo creo que es Vaughan Roberts, no recuerdo ahora si es él o Goldsworthy, que usa la siguiente ilustración. Vamos a suponer que antes de la invención del carro, un papá a final del siglo XIX le promete a su hijo: cuando cumplas 20 años te regalo un caballo. ¿Es Vaughan Roberts? En el interín, en lo que el muchacho cumple 20 años, se construye el primer carro Ford. Así que cuando el muchacho cumple 20 años, el papá le regala un coche. ¿Cumplió el papá la promesa? Sí, y mucho mejor. En vez de un caballo, le regaló un carro. Eso es lo que pasa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacen promesas en términos que los judíos del Antiguo Testamento entendieran. Pero el cumplimiento de esa promesa es mucho mejor, porque es Cristo. Él es el nuevo templo, Él es el nuevo Israel, Él es el nuevo Adán, Él es el nuevo siervo, Él es el nuevo Hijo de Dios, Él es todo, Él es el gran cumplimiento. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El reino presente, comenzando con el pueblo de Dios. Ya nosotros vimos que Adán, el primer hombre, falló en su papel como imagen de Dios y como representante de la raza humana, y fue expulsado del Edén. Dios provee un nuevo comienzo con el pueblo de Israel, pero la nación falla igual que Adán, ya lo vimos. Por esta razón los israelitas también fueron al exilio. Pero es precisamente donde Adán e Israel fallaron donde Jesús triunfa. Él es el verdadero pueblo de Dios, por lo tanto, Él es el verdadero Adán. Y luego veremos que Él es el verdadero Israel. Hay dos claves al inicio del ministerio de Jesús para ver al Señor como el verdadero Adán. El primero es el bautismo del Señor. El bautismo del Señor. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y le decía a las personas: vengan, arrepiéntanse de su pecado? El agua del bautismo representaba no solo a la limpieza de Dios, sino también el juicio de Dios. Muchas veces pasar a través de las aguas era un símbolo de dificultad en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan Isaías 43? Cuando pases por las aguas no te anegarán. Porque pasar por las aguas era símbolo de dificultad. Bueno, también la Biblia habla de las aguas como el juicio de Dios. Bautizarse era el símbolo de arrepentimiento para no recibir la ira de Dios, el juicio de Dios. Juan el Bautista está bautizando en el río Jordán y un día ve acercarse una figura conocida y se da cuenta que es Jesús. Yo me imagino, es una especulación,
Pero es posible que Juan haya pensado, seguramente viene a bautizarme, porque yo soy también un pecador que necesita arrepentimiento y escapar de la ira de Dios. Pero entonces de repente, en vez de pedirle a Juan ser bautizado, lo que Jesús le pide a Juan es que lo bautice. Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, él está diciendo: Señor, este bautismo es un ritual que simboliza la purificación de nuestros pecados ante el inminente juicio de Dios. Señor, si hay alguien aquí que necesita ser bautizado, soy yo. Alguien decía que la extrañeza de Juan puede ser comparada a la de un hombre que está casado con una mujer piadosa, una mujer que evidentemente ama al Señor, le sirve a su pueblo y un día le dice: amor, yo quiero ser colocada en la lista de los criminales más peligrosos. El esposo se extrañaría. Esa fue la extrañeza que Juan sintió cuando Jesús le dice: yo quiero ser bautizado. Juan está totalmente confundido. Lo que el Señor le está pidiendo no parece encajar con la información que él tiene acerca de la pureza y de la santidad del Mesías prometido. Versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora. La Biblia de las Américas dice: permítelo ahora. Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Él no le niega a Juan que él fuera superior a Juan. No le está negando que él no necesita ser bautizado. Dice: pero permítelo como quiera, para un fin específico. En otras palabras: Juan, tú tienes toda la razón. Yo no debería ser bautizado, ni por ti ni por nadie, pero permítelo en la presente circunstancia, porque yo me estoy identificando con mi pueblo pecador. Ese día, en las aguas del Jordán, Jesús se estaba identificando plenamente con todos aquellos pecadores culpables a quienes Él vino a salvar. Él no necesitaba ese bautismo de arrepentimiento, pero nosotros sí lo necesitábamos por causa de nuestros pecados. Por eso Ken Gire, y este es un autor favorito de mi esposa, y este libro para ella es un libro que ella está todo maltratado de las veces que lo ha leído. Es un libro sobre algunos relatos de Jesús. Es un libro precioso, se llama Momentos con el Salvador. Pero dice Ken Gire: en su nacimiento Él descendió del cielo para tomar nuestra naturaleza. En el bautismo descendió todavía más para tomar nuestra vergüenza. Pero ahí viene el otro episodio, la tentación en el desierto. Alguien decía que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, sus cabellos todavía estaban mojados. O sea, Jesús sale de las aguas del Jordán y Marcos, en Marcos 1:12, usa la palabra griega eutus, que significa inmediatamente. O sea, inmediatamente después que Juan bautiza a Jesús, el Espíritu lo lleva al desierto. Es por eso que la primera tentación del diablo conecta con lo que dice Dios de Jesús en el bautismo. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando Jesús se bautiza, el Espíritu de Dios viene como paloma. Por cierto, hermanos, no sigan dibujando al Espíritu Santo como una paloma, porque ese texto no dice que Él vino en forma de paloma. Dice que descendió como paloma. O sea, lo que te está diciendo es: así como desciende la paloma y se posa, el Espíritu vino y se posó, pero no es en forma de paloma. Él no tomó una forma de paloma. Ok, pero ese no es el punto ahora. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu toma a Jesús y lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo.
¿Y qué le dice el diablo tan pronto comienza a hablar con Jesús? Si eres hijo de Dios. O sea, el Padre acaba de decir, tú eres mi hijo amado. Y ahora el diablo le dice, pero ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo es posible que siendo tú el hijo de Dios, estés en medio de este desierto en una situación tan precaria? Demuestra tu poder, haciendo que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, una pregunta importantísima aquí. ¿Por qué a Jesús se le llama Hijo de Dios? Bueno, obviamente la respuesta más obvia es porque Él era Dios. Y más adelante, cuando en Juan capítulo 5, versículo 17, el Señor dice, Dios es mi Padre, dice que los judíos querían apedrearlo porque Él se hacía igual a Dios. Pero hay algo más en ese texto. Vayan conmigo en esa expresión. Vayan conmigo a Lucas capítulo 3. Hermanos, yo me estoy deteniendo aquí porque esto es importante. Lucas capítulo 3. En los versículos 21 y 22, nosotros encontramos el relato del bautismo de Jesús, versión Lucas, o sea, como Lucas lo narra. En el capítulo 4 tenemos la tentación de Jesús en el desierto. Pero ¿qué tenemos en el medio? Una genealogía. ¿Qué hace esa genealogía ahí? El bautismo, la tentación y una genealogía. En esta genealogía, nosotros vemos cómo se conecta a Jesús con Adán. Y dice en el versículo 37, ¿verdad? Después de hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahora resulta que el término hijo de Dios no solamente se usa para Jesús, para identificarlo con su divinidad. Lo que Lucas nos está mostrando aquí es que el término hijo de Dios está mostrando a Jesús como el primer Adán. Como el segundo Adán. Él es el hijo de Adán. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? Jesús es bautizado. Cualquiera diría, ya puede presentarse públicamente y comenzar su ministerio. Pero antes de ir al templo y decir, llegué, soy el Mesías, el reino de los cielos se ha acercado, Jesús es llevado a un desierto a ser tentado por el diablo. Y ahora Lucas dice, Él era el Hijo de Dios. Ya nosotros vimos en lecciones anteriores que Adán y Eva ocupaban una posición de supremacía sobre todo lo creado. Pero el hombre se rebeló contra Dios, trastornando así el propósito original para el cual fue creado. Dios promete enviar un Salvador tan humano como Adán, el cual habría de derrotar a Satanás, haciéndonos al mismo tiempo partícipe de su victoria. Es con ese trasfondo en mente que podemos entender el relato de la tentación. La mayoría de las veces que yo, en los 37 años que tengo de convertido, he oído predicar de la tentación de Jesús en el desierto, la mayoría de las veces es para decirnos a los creyentes cómo debemos enfrentar la tentación usando a Jesús como modelo. Y eso está bien, hermanos, Jesús es el gran modelo de cómo enfrentar la tentación. Pero lo más importante de ese pasaje, óigame bien, es importante que aprendamos a enfrentar la tentación. Pero lo más importante de ese pasaje no es mostrarnos a Jesús como el modelo que nos enseña cómo enfrentar la tentación. Lo más importante de ese pasaje es ver a Jesús como hombre enfrentando a Satanás en el mismo terreno en que Adán perdió la guerra.
Porque es para eso que Lucas nos da la genealogía. Él dice, él era hijo de Dios porque es un descendiente de Adán. Así que cuando Jesús fue al desierto a enfrentar a Satanás, hermanos, lo enfrentó como hombre, no como Dios. Ahí está el segundo Adán, en una batalla similar a la que Adán enfrentó en el huerto del Edén, en Génesis 3. Y el contraste, hermanos, entre Génesis 3 y Mateo 4 no podía ser más marcado. Adán fue tentado en un jardín con todas sus necesidades cubiertas, sin ningún peligro físico que amenazara su integridad, pero pecó. Jesús fue tentado en un lugar completamente inhóspito, sin nada que comer, rodeado de peligros. De hecho, Marcos es el único que dice, y estaba rodeado de fieras. O sea, en el huerto del Edén, todos los animales eran favorables a Adán y Eva. Jesús en el monte de la tentación estaba rodeado de fieras, en un lugar inhóspito, sin nada que comer. Y en medio de esas circunstancias tan difíciles, sintiendo la misma hambre que tú y yo hubiéramos sentido después de 40 días sin comer, Jesús no cedió a la tentación y obedeció al Padre. Esa es la gran enseñanza de Mateo 4. Por el pecado de Adán, este mundo vino a ser un lugar bajo maldición. Por la victoria de Cristo, algún día todos los efectos del pecado serán eliminados. Como nos enseña Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, dice que esta creación gime a una para ser libertada y disfrutar de la libertad de los hijos de Dios. Romanos 8, 18 al 21. Por el pecado de Adán, toda su descendencia vino a ser esclava del pecado. Por la victoria de Jesús, todos aquellos que han venido a ser hijos de Dios por medio de la fe han sido libertados de esa tiranía. Ya no tienen por qué someterse a sus demandas nunca más. Esa es la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 6. Me encanta esta cita de Russell Moore. Él dice, entre el Edén y tú hay un desierto en Judea en el que Cristo tuvo que enfrentar por causa nuestra las tentaciones del maligno. Entre el Edén y tú hay un desierto en Judea en el que Cristo tuvo que enfrentar por causa nuestra las tentaciones del maligno, pero Él venció cada una de ellas para hacernos hoy partícipe de su victoria. Impresionante. Jesús es el verdadero Adán. Todo lo que pasó en el huerto del Edén, ahora viene Jesús y lo vuelve atrás. Pero Él no solamente es el verdadero Adán, Él es el verdadero Israel. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús era niño y sus padres lo llevaron a Egipto? Y de repente Mateo dice que eso se ocurrió para que se cumpliera la profecía de Oseas, de Egipto llamé a mi hijo. Y uno dice, ven acá, pero ese pasaje de Oseas no está hablando de Jesús. Ese pasaje de Oseas está hablando de Israel. ¿Está espiritualizando Mateo las profecías del Antiguo Testamento? No. Mateo sabía muy bien lo que él estaba haciendo, porque él sabía que Jesús era el verdadero Israel. Y por eso cita la profecía. Noten, hermanos, que cuando Jesús comienza su ministerio, ¿a cuántos apóstoles llama? A 12. ¿Y por qué 12 y no 13, 11, 10, 9? ¿Por qué 12? Las 12 tribus de Israel. Hermanos, eso no fue una coincidencia. Jesús está reuniendo al nuevo Israel, fundamentado en 12 discípulos, no en las 12 tribus, en 12 discípulos. Israel rechazó al Mesías, por lo que Dios entregaría el reino a otros. Mateo capítulo 21. Esta parábola es bien dura. El Señor le hace a los judíos una parábola de los labradores malvados.
Recuerdan, hubo un padre de familia que plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. ¿A qué le recuerda ese texto? Un labrador que plantó una viña, la cercó de vallado, la cuidó, plantó vides escogidas. Isaías capítulo 5. He aquí voy a cantar la canción de mi amado a su viña. Y Dios habla de cómo Él plantó a Israel como una viña, pero de repente esa viña produjo uvas agrias, uvas silvestres, que de paso es por eso que luego Jesús viene y dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy Israel no funcionó como vid, yo soy la vid verdadera. Pero el punto es que cuando el padre envía a sus siervos a buscar el fruto, golpean a los siervos hasta que finalmente dice: voy a enviar a mi hijo, y matan al hijo. Y dice Jesús: cuando venga el Señor de la viña, versículo 40, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos inmediatamente le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino de Dios será quitado a vosotros. Esta profecía se cumple en parte con la destrucción de Jerusalén y del templo. Lucas capítulo 19, versículo 43 al 44. De ahí en adelante, el verdadero Israel no se concentra en la tierra de Palestina o en los descendientes físicos de Abraham, sino en sus descendientes espirituales, sean gentiles o judíos, que vienen a ser ahora el verdadero Israel. Romanos capítulo 4, versículo 16. Así que Jesús es el verdadero Adán, Jesús es el verdadero Israel. El lugar de Dios. Ya hemos visto que Dios moraba junto a Adán y Eva en el jardín del Edén antes de la caída. Luego vemos que Dios se acercó a los israelitas morando con ellos en el tabernáculo, luego en el templo. Sin embargo, el templo era solo una sombra de lo que habría de venir. En Jesucristo encontramos el verdadero tabernáculo y el verdadero templo, el lugar donde podemos entrar sin problemas en la presencia de Dios. Así que Jesús es el verdadero tabernáculo. El texto que citábamos hace un momento, Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó, hizo su tabernáculo o tabernaculó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria que llenó el tabernáculo. Pero Jesús también es el verdadero templo. Cuando Él le dice a los judíos: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. En 40 años fue reedificado el templo de Herodes, y tú lo vas a levantar en 3 días. Jesús respondió, Juan en Juan 2:21, pero Él hablaba del templo de su cuerpo. El templo de Israel sería destruido, de manera que si queremos tener un encuentro con Dios, debemos ir a Jesús, no a un edificio. Juan 4, mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En el último y gran día de la fiesta, Juan 7, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Qué río es este? El del templo de Ezequiel. Ríos de agua viva. Jesucristo es el templo y el agua del río es el Espíritu Santo.
Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Así que Jesús es el verdadero Adán, Él es el verdadero Israel, Él es el verdadero tabernáculo, Él es el verdadero templo. El gobierno y la bendición de Dios se cumplen en el nuevo pacto. El nuevo pacto, Jesucristo vino para cumplir la ley, no para abrogarla. Jesús la obedece completamente. Y por lo tanto Jesús es el único que no merece maldición por quebrantar la ley. Sin embargo, ¿qué hizo Cristo? Un gran intercambio. Él nos da su justicia, nosotros le damos nuestra culpabilidad. Y así queda... pero se me está yendo otra vez. Ok. Déjenlo ahí. Así queda inaugurado el nuevo pacto. ¿Y cuál es la promesa del nuevo pacto? Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Nadie tendrá que decirle a su hermano, conoce a Dios, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Todos me conocerán. Hermanos, ¿saben qué es lo nuevo del nuevo pacto? Es Jesús. Porque la ley no ha cambiado. Jesús no vino a traer una nueva ley. Jesús no vino a abrogar la ley. Pero Él vino a hacer que el hombre fuera transformado de tal manera que pudiera darle a Dios una obediencia sincera, aunque no perfecta. Así que Jesús es lo nuevo del nuevo pacto. Estoy saltando cosas aquí. Él es el nuevo rey. Él es el nuevo rey. Debemos recordar que los profetas dejaron claro que las promesas de Dios iban a ser cumplidas en un nuevo rey, el hijo de David. Este rey establecería el reino de Dios e introduciría una nueva era donde los efectos del pecado serían deshechos. Por eso cuando Jesús hacía los milagros que hacía, las personas del pueblo preguntaban, ¿no será este el hijo de David? Y finalmente, en este punto, casi estoy terminando, la fuente de bendición divina. Hermanos, ¿cuál era la meta de la creación según Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3? El reposo de Dios. El reposo de Dios, el descanso, la paz de Dios. Este descanso se pierde con la caída, pero Jesús la recobra, enfrentando la muerte en nuestro lugar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Por último, vemos la cruz como la salvación por medio de la sustitución. La cruz en la cual murió nuestro Señor y Salvador Jesucristo no fue un error, fue un suceso de triunfo. Hermanos, esa muerte vulgar y degradante no fue motivo de vergüenza para los seguidores de Jesús. Ustedes se imaginan en el tiempo de los apóstoles decir, nosotros somos los seguidores de alguien que fue crucificado. Sin embargo, ¿qué dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14? Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él se gloriaba en la cruz, porque por medio de la muerte de Cristo en la cruz, la ira de Dios y el problema del pecado fueron resueltos. Fue por medio de la gracia de Dios que Jesús murió por nosotros como sustituto. Cristo fue el Cordero de la Pascua, y todos los sacrificios del Antiguo Testamento estaban simbolizados allí. Cristo propició la ira de Dios. De hecho, hermanos, la salvación que Cristo ganó para nosotros es tan grande y tan maravillosa que no hay una sola imagen que pueda expresarla a plenitud. Por eso vemos varias imágenes en el Nuevo Testamento. La Biblia habla de redención, por ejemplo. Hemos sido libertados por el pago de un precio. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19. Fuimos rescatados no con oro o con plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos reconciliados con Dios. Nosotros éramos enemigos, pero ahora somos los amigos de Dios, los hijos de Dios. Fuimos justificados por Dios. Estábamos bajo la condenación de Dios, pero ahora somos declarados justos ante sus ojos. Nosotros somos los conquistadores. Carecíamos de fuerza, de poder ante las fuerzas espirituales que nos tenían en sus garras, pero la muerte de Cristo nos libra de la esclavitud de la muerte y nos hace libres del poder de Satanás. Así que, hermanos, Jesús, el creador y el protagonista de esta historia, ha venido para restaurar el orden perdido. Y así llegamos a la verdadera era del reino de Dios, el reino presente. Jesucristo es el nuevo Adán, el nuevo Israel, el lugar de Dios. Jesucristo es el verdadero tabernáculo, el verdadero templo, el gobierno de Dios. Jesucristo en el nuevo pacto es el Rey que nos da descanso. Así que todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Ahí tenemos el cuadro completo del reino presente. Wow. Todavía quedan 3 minutos para la 1:30, así que terminamos a tiempo. Faltan 2 clases que veremos mañana, obviamente. No hemos llegado a Apocalipsis y a las epístolas, pero yo creo que ya con esto que hemos visto hoy va a ser mucho más sencillo entender todo lo que resta.